aquí para poder hablar esta tarde un rato sobre Blas Infante y ese enfoque educativo que realmente desde los centros docentes cada año intentamos que nuestros alumnados aprendan no solo quién es Blas Infante, sino su obra en Andalucía. Por ello, he preparado estas palabras empezando a presentar al personaje. Es importante para nuestros alumnos que el personaje sea presentado no únicamente como esa persona que nace aquí, muere allí y hace esto, sino que le presentemos cuáles son los valores y qué es lo que podemos aprender de él. Por ello, de Blas Infante podemos decir que fue un andaluz humano por excelencia, que escondido bajo su piel siempre llevó un ideal, que fue el ideal de ser hombres de luz que a los hombres, almas de hombres vestimos. Es verdad que desde su infancia hasta su madurez la visión sombría del jornalero le acompañó, pero le acompañó en Casares, en su pueblo, en esa plaza pequeña de su pueblo. Le acompañó cuando iba con la fila estudiantil en Archidona. Le acompaña en Cantillana cuando va a su bufete. Le acompaña en Isla Cristina. Le acompaña en Sevilla. Le acompaña en Coria del Río en su casa. Es cierto, Infante, la visión sombría del jornalero siempre la tuvo, pero siempre con sonrisa y siempre intentando pensar cómo, de qué manera podemos ayudar. Infante fue un buscador incansable, tanto en el plano personal como en el colectivo. Y es verdad que una de sus características es los demás antepuestos a su propia familia. Esta es una característica que hace que su obra y su vida sean tan espectaculares. Es verdad que es un hombre que se cuestiona hasta el punto que intenta dar respuesta a todo. Y para ello, Infante aprende y aprende. Observa y observa, investiga y investiga. Y eso es algo que a nuestro alumnado tenemos que hacerle llegar. No solo que fue el creador de los símbolos, tenemos que hacerle llegar cuáles fueron esas características y esas actitudes de Infante que le hacen ser alguien que da la vida por su propio ideal. Así, Infante es leal con sus amigos y es amigo de sus amigos. Es otra de las características, igual que ese amor, esa defensa de la naturaleza. Hay algo más bonito que cuando está en Cantillana crea lo que es el Día del Árbol, el Día de la Naturaleza, y en la propia Cantillana hace que los alumnos de la escuela vayan directamente allí a la vega, al río, a sembrar árboles. Yo tengo compañeros en Cantillana que en su tiempo fueron niños y todavía habían ido a sembrar árboles, que continuaban con esa tradición desde la época de Infante. Y algo muy característico también es que Infante no ve al pueblo nunca como competidor. Infante intenta que todo el mundo sea aliado a su causa andalucista. Y eso es importante. Es importante porque es un hombre que no insulta a nadie. Es un hombre que intenta que todo lo que pueda conseguir de los demás sea unificado para su ideal. No fue ni el primero ni el último, indudablemente, que fue defensor de la naturaleza, de esta naturaleza de Andalucía de la que tanto se enamoró Infante. Fue una persona que con su vida desafió al destino y formuló las bases doctrinales contenidas en su ideal andaluz. Desde mi punto de vista, la mejor presentación del personaje que podemos hacer es un hombre humilde, sencillo e humano. Pero ¿qué podemos aprender realmente de Infante? Hoy día ponemos en Google, Internet, y viene el conocimiento. En la época de Infante no. En la época de Infante había que leer y que leer.
Y si querías en el idioma original, tenías que aprender el idioma original. Tuvo una buena habilidad y es que aprendía los idiomas fácilmente, ¿eh? De hecho, bueno, él decía que con una gramática y un diccionario se podía aprender un idioma, que él tiene esa capacidad, todo el mundo esa capacidad no la tiene, ¿vale? Pero sí es verdad que la gran biblioteca que está en la casa de Coria demuestra que Infante fue un gran lector. Un gran lector y un gran observador, y además un gran, una persona que sabía conversar muy bien. De hecho, el tanto preguntar, el tanto observar, el tanto leer, es lo que nos hace llegar a un Infante tan conocedor de las raíces de los vocablos, del lenguaje, que leer su obra, lo primero que podemos aprender y enseñar a nuestro alumnado es cómo describe. Hace unas descripciones tan exhaustivas, pormenorizadas y detallistas que son, vamos, quieres que tú compartas y vivas esa descripción con él. Os voy a leer un poquito de cuentos de animales para que veáis ese tipo de descripción. Trasladó a la boca un cigarro apagado que tras el pabellón de la oreja tenía. Extrajo del zurrón una pequeña bolsa rectangular de cuero, rígido y mugriento. Sacó de la bolsa yesca, pedernal y eslabón, y batiendo este sobre aquel, en el cual sujetaba con el pulgar la yesca, a los 4 golpes coronados de chispas alegres, encendió el combustible, esparciendo un grato olor. Después colocó la yesca, encendida sobre el plano del eslabón de acero, y sosteniendo este con los dedos de una mano, con la de la otra, oprimió el cigarro, aplicándolo al fuego mientras sus labios, contraídos con fuerza, chupaban. Esto es una descripción de cómo encender un cigarro. Y fijaros las palabras que utiliza y los vocablos cómo lo utiliza. Esto es algo que al alumnado le encanta. Si nos centramos en su interés y conocimientos por la cultura de la antigüedad, vemos que tenía una gran sed de conocerlas y de analizarlas, y sobre todo las causas y consecuencias del auge y decadencia de estas culturas de la antigüedad. ¿Y por qué? Porque estas investigaciones le hacen comprender a Infante cómo fue la lucha de la minoría frente a la mayoría, o la lucha de los más fuertes y contra los más débiles, o cómo es la lucha por ser uno mismo. Este tipo de investigación nos demuestra que Infante, tras el estudio de nuestra tierra, ve que tiene que denunciar abiertamente esa Andalucía jornalera y caciquil que él vive. Estamos hablando de los años, principios del siglo XX, y Andalucía es una, por desgracia, no sé si vosotros lo veis como yo, pero yo hace ya mucho tiempo que he dicho que Andalucía estaba en la Edad Media, mientras el resto de España estaba un poquito más cerca del barroco. Nosotros fuimos sistema feudal prácticamente hasta hace nada. Así que esa Andalucía jornalera y caciquil que Infante ve, la describe de esta manera. Después de la comida, todos vinimos a acomodarnos, según pudimos, ante el encendido hogar. Éramos muchos y los asientos pocos. La mayor parte de los señores andaluces, que tienen caseríos dentro de sus fincas de campo, excusan la falta de moblaje y de los utensilios necesarios, diciendo con desprecio justificador: hay que arreglarse como se pueda, estamos en el campo. Lo he leído en habla andaluza, porque está escrito en habla andaluza. Otra cosa que también le enseñamos mucho a nuestro alumnado. Dentro de cuentos de animales, la obra del perro preferido tiene bastantes textos escritos en habla andaluza, tal como suena, ¿vale? Y para nosotros también es importante eso, que el alumnado sepa que el andaluz no está mal hablado. Decir calistro está mal dicho en andaluz y en castellano. Pero decir estamos en el campo está dicho bien en andaluz. No tenemos por qué hablar castellano, hablamos andaluz. Soy gran defensora de la lengua andaluza. Otro de los ejemplos es los señoritos, los andaluces menos andaluces. Eso ya lo dice en el complot de Tablada. O esta que es más conocida, la de esos 4 privilegiados que la han convertido en dehesa y cotos de caza, donde se engordan todos, mientras perecen los hombres, y donde vienen a divertirse los señoritos.
cansados de ociosear por Madrid. Esta es la del manifiesto. Al mismo tiempo que Infante denuncia, es portador de propuestas. No vale decir me quejo y no digo el por qué. Si me quejo tengo que dar una propuesta. Así que Infante en toda su obra, al igual que denuncia, también propone. Y os leo un pequeño trozo del Senado de los Lobos. Esta es buenísima. Hermanos en especie, es decir, mis peores enemigos. Sabéis todos, y mejor que vosotros, lo saben vuestros estómagos, que la necesidad de defender la única causa común a que la comunidad responde viene esta noche a congregarnos y llama ahora a nuestro esfuerzo común. Esta causa, la de ver en medio de robar la común pitanza que todo el Senado necesita. Después que hayamos conseguido la presa común, por el esfuerzo de todos, vosotros os las podéis disputar entre todos, con garras y con colmillos. Pero ahora, una fuerte solidaridad se impone, porque está en peligro la vida de la especie. Este trozo, este texto, que es de cuentos de animales, cuando se habla con ellos y se estudia con ellos, con el alumnado, tanto más joven como un poquito más mayor, si nos vamos a la secundaria, es mucho más cercano que si damos aquellos que son más tópicos o más típicos, que están en casi todos los libros, ¿no?, de Infante, sobre cómo nos habla en El Ideal o en la obra de Costa o en Fundamento, que tiene un lenguaje que es mucho más culto y más politizado en ese sentido para los chavales, ¿no? El caso es que en el año 21 Infante escribe esto, y escribe algo más, que está ahora muy en boga. ¿Quién nos responde de que las patrias adoptivas no vengamos a sufrir una igual o más espantosa escasez? Vosotros, sin embargo, decidiréis, ¿queréis emigrar o quedaros aquí? En esa búsqueda de la verdad entre las distintas culturas, filosofías y realidades que tiene Infante, se debate un concepto y un sentimiento muy controvertido del ser humano, que es el amor. El amor y el complemento de la pervivencia en la especie. Un día encontró que Musa no estaba sola. 4 seres diminutos de su forma misma se agitaban debajo del vientre de ella. La vida ratonil cantaba gozosa su triunfo de amor. Múrido y Musa, por siempre abrazados, vivían y vivirían siempre. El amor, la pervivencia de la especie. Y didácticamente, analizando la obra de Infante, nos va dilucidando una conducta ética que no voy a hacer aquí cada una un trocito, pero os voy a poner cuatro datos. Vamos a ver, nos habla de la constancia y la previsión en la construcción de nuestras guaridas, de nuestras casas, de nuestra convivencia. Nos habla de la conservación y de la responsabilidad de la familia, compartiendo las tareas entre las parejas para sobrevivir. Infante era un gran defensor de la coeducación, ¿eh? No creéis que eso se ha inventado ahora nuevo. De la precaución y meticulosidad en el enfrentamiento con las trampas, con las trabas, con todo aquello que te va poniendo en la vida y que tienes que ser precavido. Nos habla de la astucia y del aprendizaje, la supervivencia. Nos habla de la solidaridad, de los sentimientos. Nos habla de la envidia y el odio. Pero nos habla de cómo conseguir la libertad, aunque sea a costa de su propia vida. El hecho de llegar a ser una conducta ética, lo que sería un decálogo prácticamente, ¿vale?, pone de relieve esa gran cultura que va acumulando y ese pensamiento que se va transformando conforme Infante va madurando. Es cierto que pedagógicamente el saber y el conocer es lo que nosotros llamamos aprendizaje. Saber y conocer es aprender. Y Infante, que es un gran lector, es también un gran creador y demuestra su alegría y su disfrute en la creación cuando se deleita en esos detalles tan desmenuzados, cuando implica que no solamente está escribiendo, sino que hay veces que cuando lo estás leyendo parece que es un documental narrado y cuyas imágenes van apareciendo procesualmente, hasta el punto que el lector podrá releer la historia y cada nueva lectura encontrará un concepto nuevo con el que poder reflexionar
una situación con la que el pensamiento disfrute, o alguna frase que le invite de nuevo a sentir, hace que el lector utilice un arma tan humana como es la selección. Eso es lo que podemos aprender de Infante para el alumnado. Eso es lo que creo que debemos enseñarle a Infante para el alumnado. Y de eso doy fe de que hay muchos docentes en toda. Yo puedo hablar sobre todo de la provincia de Sevilla y de Andalucía, no puedo hablar de Despeñaperro para arriba, como se suele decir, pero me consta porque si nos vamos a San Google, hay proyectos y proyectos que estudian a Infante realmente como persona humana. ¿Y por qué es interesante? Vamos a ver la obra de Infante. Infante ostenta el título de padre de la patria andaluza. Creo que los títulos no tienen validez humana. Lo que tiene validez humana es aprender de estas personas. Infante debe ser un personaje en la escuela, como lo es Lorca o como lo es Alberti. Infante no solo es el ideal andaluz. Infante es una persona que es capaz de escribir literatura que es encantadora, porque ese Motamí, último rey de Sevilla, es una obra que te deleita. Y vuelvo a repetir, Cuentos de animales es de lo mejor. Bien, cabe preguntarse, ¿interesa quizá que esa semana de Andalucía famosa sean 3 días y que solo Infante sea conocido por el creador de los símbolos, o sea solamente conocido porque nace y lo asesinan en el 36? Creo que no. Creo que la obra de Infante, creo que Infante todavía es un hombre inexplorado. Creo que sí. No quiero nombrar a nadie, yo sé que hay muchísimas personas, filósofos, antropólogos, literatos, investigadores de la obra de Infante, pero es un elenco pequeño. Y dentro del profesorado, aunque en San Google veamos muchas cosas, realmente que se metan a reflexionar sobre la obra de Infante también no son muchos. Porque Infante, para leerlo, es complicado, es un lenguaje muy culto, aunque él dice que habla con razones de niño, pero el lenguaje... Es cierto que Infante, vuelvo a repetir, es un erudito, es un intelectual. Vamos a ver algunas de sus obras. Cuentos de animales. Cuentos de animales es una obra didáctica que bien pudiera ser un libro de lectura para el alumnado bachiller, pero que con adaptación, yo os digo que perfectamente los alumnos de tercer ciclo de la ESO perfectamente lo llevan. Pero ¿sabéis cómo se aprenden los de infantil, lo del perro preferido? Es una gozada. Se le han hecho adaptaciones, le hemos ido haciendo adaptaciones, y en infantil es una gozada ver a los chavales representar al perro preferido, de verdad. Y es una manera de entrar directamente. Si nos vamos al Motamí, pues es que tiene unos valores humanos. Es que el Motamí tiene unos valores humanos. Ese amor incalculable, por favor, ese lenguaje culto que te adentra dentro del personaje, que hay veces que no sabes qué hay de ficción o de realidad de Infante en esa obra. Esa obra, desde mi punto de vista, debería analizarse en bachiller y, bueno, creo que también en las escuelas de magisterio. Las obras como el Ideal Andaluz o la obra de Costa, que son más propios de la universidad, yo me voy a parar sobre todo en la de la dictadura pedagógica, porque la obra de la dictadura pedagógica, indudablemente, como maestra, nos enseña algo que decirlo en el año 21, hablar de universalidad de la enseñanza, acercarnos a los intereses de los andaluces, hablar y decir que el jornalero debe convertirse en agricultor mediante planes de estudios y cambiando los planes actuales, en aquella época, por escuelas prácticas de ingeniería, con la capacitación de agricultura, industria y minería, y evitar así que la juventud se vaya del pueblo a las urbes. Eso en el año 21 era toda una lección. No era ni la LOCSE, ni la LONCE, ni nada de esto, pero era toda una lección de saber decir pancivismo y cultura. Pancivismo y cultura. Y además, Infante hace algo, para mí, una de las frases más bellas de Infante. No voy a pedir escuela para sus hijos, sino educación para sus padres.
Mientras no se acometa la empresa de educar a una generación de padres, no se difundirá por España la instrucción y la cultura. Hoy eso afortunadamente lo tenemos superado, pero nos ha costado de la marinera. Así que hablar a principios del siglo XX de universalidad, gratuidad, obligatoriedad, era idea renovadora, reformista. Infante no fue directamente porque no le tocó por su época estar en la institución libre de enseñanza, pero sí tenía mucha relación con la institución libre de enseñanza. De hecho, en su biblioteca están las revistas de la ILE y bueno, la obra del regeneracionismo de Costa también lo demuestra. Y acabo, como siempre me gusta, con unas palabras de Infante. Bien. Desde este foro quiero lanzar un llamamiento que lo llevo haciendo hace ya mucho tiempo, porque creo que ya, después de tantos años, se debe crear la Cátedra Universitaria del Andalucismo Histórico. Y esa Cátedra Universitaria del Andalucismo Histórico que conlleve en sí el estudio de la obra y persona de Infante, dentro de la universidad. Que también me consta que se hace más de un estudio, porque antiguos alumnos han venido a buscarlo. Y acabo con la palabra de Infante. La dignidad de Andalucía está en que no haya ni un andaluz hambriento ni embrutecido, porque Andalucía es pensar y sentir. He aquí su existencia. Muchas gracias.